Hola, vamos a continuar con la inhibición enzimática. Habíamos revisado ya la inducción enzimática, entonces la inhibición es el proceso contrario a la inducción. ¿Cómo funciona la inhibición? Bien, primero hay que saber que de inhibición hay varios tipos. Vamos a comenzar con la inhibición competitiva. ¿Qué es una inhibición competitiva? Habíamos estado revisando nosotros los esquemas didácticos en los cuales veíamos el complejo enzima-sustrato y les decía que un punto importante es la afinidad, que la afinidad que se da por grupos funcionales, por interacciones electrostáticas, yo aquí se las pongo con formas geométricas. Entonces pueden ver ustedes ahí que la enzima va a recibir, de acuerdo a su sitio de unión, a su apertura y redondeada, pues a todas las moléculas que tengan una forma redondeada para poder unirse y formar el ejemplo que les había dicho del complejo enzima-sustrato. Recuerden que en la vida real pues las estructuras moleculares son diferentes. Estos son ejemplos para hacer más comprensible el tema. Entonces vean ustedes que se forma el complejo enzima-sustrato, pero aquí lo que estamos notando es que el fármaco sustrato tiene su forma de punta redondeada, pero hay más moléculas que yo aquí les llamo inhibidores que tienen esa forma de punta redondeada. Entonces, si hay varios que pueden encajar con esa punta redondeada en la enzima y nada más tienes una enzima, ¿qué es lo que hacen? Compiten para ver quién se une a la enzima. Entonces, de ahí viene el término competitivo que vimos en el caso de la inhibición competitiva. La inhibición competitiva se da porque este fármaco, al momento de unirse a la enzima y hacer el complejo enzima-sustrato, pues cuando lo hace, va a modificarse la estructura que vimos que normalmente es por una hidroxilación, y cuando ya se modifica esa estructura por el ciclo catalítico que vimos, en el cual se intercambian electrones, se forma una molécula de agua porque vienen un par de hidrogeniones, todo lo que explicamos en un video anterior, y que hace la transformación estructural, la adición del grupo funcional hidroxilo, y ya después te liberan como metabolito, pues no siempre se da. ¿Por qué? Porque pueden ver ustedes aquí en este caso que tengo yo competidores que me van a estar queriendo agandallar a la enzima. Entonces vean ustedes que en este caso ganó el fármaco, pero no siempre gana. Vean, en este ganó una molécula totalmente extraña, y si a mi fármaco no lo dejaron unirse a la enzima, vean como dice ahí en el texto, no hay complejo enzima sustrato, no hay complejo enzima fármaco, y por lo tanto no habrá metabolito. Entonces, esto es inhibición competitiva. Muy probablemente el concepto ustedes ya lo hayan manejado o incluso haya quien ya lo domine, que en el caso de la inhibición metabólica hay varios subtipos. Subtipo número 1, inhibición competitiva. ¿Qué es la inhibición competitiva? Cuando una molécula que también es afín a la enzima compite por el sitio de unión de la enzima porque también es afín y le gana al fármaco el sitio de unión a la enzima. Por lo tanto, si le ganó el sitio de unión a la enzima, no hay complejo enzima sustrato y por lo tanto no hay reacción metabólica del fármaco. Entonces aquí en este caso, cuando ya el inhibidor suelte a la enzima, el fármaco vuelve a competir contra el azul y contra el rosa a ver quién gana, y eso siempre está sucediendo. Entonces, cuando el fármaco pierde el sitio de unión, hay una inhibición competitiva. ¿Por qué? Porque le pueden competir porque los tres que tenemos en el esquema son afines. Entonces, eso es inhibición competitiva. Hay otro tipo de inhibición que se llama inhibición alostérica. En el caso de la inhibición alostérica, el inhibidor no compite por el sitio de unión. Vean ustedes ahí que el inhibidor no tiene una punta redondeada. El inhibidor se une a otra parte de la enzima, y cuando se une a esa otra parte de la enzima que se llama sitio alostérico, por eso se llama inhibición alostérica, cambia la estructura de la enzima.
Entonces, al cambiar la estructura de la enzima, el fármaco y la enzima o el sitio de unión de la enzima ya no son afines. Entonces, vean ustedes cómo la enzima tenía una entrada redondeada y al unirse el inhibidor alostérico al sitio alostérico, que es diferente al sitio de unión de la enzima, cambió la estructura de la enzima. En nuestro ejemplo didáctico de figuras geométricas, cambió la entrada redondeada por una entrada de triángulo. Entonces, vean ustedes que cuando el inhibidor alostérico se une al sitio alostérico, pues obviamente cambió ahí en ese caso la estructura de la enzima y el fármaco con su punta redondeada, pues obviamente ya no es compatible con la enzima, no habrá complejo enzima-sustrato y por lo tanto no hay reacción metabólica. Entonces aquí en este caso la inhibición puede ser por dos maneras, por competición, que es la más común, o por inhibición alostérica, que modifica la estructura enzimática y ahí en ese caso el fármaco ya no es compatible. Entonces vamos a suponer que tenemos el mismo ejemplo del video anterior de la inducción, 40 moléculas de fármaco, 5 enzimas. Pero vamos a suponer que el individuo hipotético que tiene 40 moléculas de fármaco y 5 enzimas, ahora introdujo en su cuerpo un inhibidor. ¿Qué puede ser un inhibidor? Más adelante lo vamos a ver porque no hay un inhibidor general, son inhibidores específicos para las enzimas. Entonces, ¿cómo sería en nuestro ejemplo del video anterior? Se iban metabolizando 5 enzimas por cada hora y como son 40 moléculas de fármaco, el fármaco me duraba 8 horas. Si llega el inhibidor y hay inhibición competitiva, pues van a competir y a ver cuántos quedan de cada cual. Entonces vean en mi ejemplo que el inhibidor ganó 3 enzimas y el fármaco ganó 2 enzimas. ¿Y cuál era la velocidad que yo tenía presupuestada para estar administrando mi fármaco cada 8 horas? Que se me estuvieran metabolizando 5 enzimas cada hora, pero aquí el inhibidor por competición me ganó 3 enzimas. Entonces, si me ganó 3 enzimas, ¿qué es lo que pasa? Pues que solo se metabolizan 2 moléculas de fármaco cada hora. Entonces, vean que solamente se metabolizan 2 moléculas de fármaco cada hora. Y si yo estoy metabolizando solamente 2 moléculas de fármaco cada hora y tengo 40, ¿cuánto me voy a tardar en acabarme las 40 moléculas de fármaco si estoy a 2 por hora? Pues obviamente en 10 horas hago 20 y en otras 10 horas otras 20, me voy a tardar 20 horas para un fármaco que estaba presupuestado solamente para 8. Entonces, si tú inhibes el metabolismo, la reacción metabólica se tarda más y si el paciente no sabe que su metabolismo está inhibido y a las otras 8 horas se toma más fármaco y ahí está el inhibidor bloqueando el metabolismo, el paciente se va a intoxicar. Y vamos a suponer, ahí en ese caso fuimos benévolos, que el inhibidor me dejó 2 enzimas. Hay ocasiones que el inhibidor es mucho más afín a las enzimas y ahí no me dejó nada, ahí se están metabolizando 0. ¿Por qué? Porque el inhibidor me ganó a todas las enzimas. ¿Y qué es lo que pasa si me gana a todas las enzimas? No se metaboliza ninguna molécula. Entonces, si no se metaboliza ninguna molécula, pues pasan las 8 horas y tú tienes toda la dosis del fármaco y te tomas la otra dosis y se están acumulando 2 dosis del fármaco y no hubo metabolismo y te intoxicas. Y luego te tomas a las otras 8 horas el otro fármaco, la otra dosis, y el metabolismo está bloqueado, está inhibido, en este caso por una inhibición competitiva, también puede ser por una alostérica. En este caso yo tengo en el ejemplo una inhibición competitiva y te intoxicas porque acumulas y acumulas el fármaco, no lo metabolizas, no lo excretas y eso te va a generar un problemón. Entonces, si no se metaboliza ninguna molécula, por la inhibición del metabolismo, esto es grave y puede generar intoxicaciones. Entonces, si el metabolismo está bloqueado, no va a pasar nada hasta que se acabe el inhibidor, que sería más afín, seguirían mis moléculas de fármaco y eso me produce intoxicación. Recuerden que
Esto que estamos viendo es un ejemplo didáctico, porque si lo pongo con estructuras moleculares pudiera ser menos entendible, pero ¿qué es lo que está haciendo? Le regreso al esquema. ¿Qué es lo que está haciendo el metabolismo? ¿Qué es lo que se hace cuando las verdes se transforman en rojas? Lo que sucede cuando las verdes se transforman en rojas es esto que yo les había dicho, que pasa en la fase 1. El ejemplo puede ser para prácticamente cualquier fármaco, pero en este esquema viene la fenitoína. Lo que pasa cuando las verdes se transforman en rojas es que se le añade el grupo funcional hidroxilo a la inicial. Vean que la fenitoína se transforma en 4-hidroxilofenitoína. Obviamente, de acuerdo al fármaco, va a variar el sitio donde le corresponde su hidroxilo. Y eso es lo que pasa en el metabolismo. Cuando tú le pones el grupo funcional hidroxilo, la molécula ya no es la misma. Normalmente la hiciste más hidrosoluble y lo que esperamos es que se inactive, pero recuerden que a veces no se inactiva, a veces se activa y cuando eso pasa, pues obviamente es un profármaco. A veces, en este caso, nosotros debemos de saber que pues el efecto se prolonga o el efecto se hace tóxico. Entonces, que tú tengas bloqueado, inhibido el metabolismo, como lo vimos en este caso, no te deja dar ese paso de verdes a rojas, que en el paso normalmente es una hidroxilación. Entonces, si las enzimas están ocupadas inhibidas, no das esa hidroxilación y se te acumulan todas las fenitoínas, te tomas otra fenitoína o el fármaco que sea, en este ejemplo es fenitoína, y te intoxicas. En el ejemplo anterior de la inducción, lo que sucede es que esto pasa muy rápido, estaba presupuestado para 8 horas, tienes montonales de enzimas y el fármaco se lo acaban antes de las 8 horas, entonces todo estaba diseñado para que tuvieras concentraciones estables en tu organismo durante 8 horas y se acaben a las 8 y te tomen la otra dosis, pero se hidroxilaron antes de tiempo por la inducción. En la inhibición no sucede la reacción. Entonces, les vuelvo a poner el esquema para que no vaya a distraerse a alguien y piensen que el metabolismo cambia de color a las moléculas. No, o sea, la reacción que sucede es esta y recuerden que la segunda reacción que sucede, que aplica también lo mismo, es una conjugación, que en la conjugación ese grupo funcional hidroxilo lo sustituyes por un conjugado, que el más común de esos conjugados es el ácido glucurónico, pero vamos a ver más adelante cuáles son los conjugados más comunes. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso lo que les estaba explicando es que hay varias opciones. Recuerden ustedes en el caso del profármaco que el fármaco es el sustrato, pero ya no se llama fármaco porque el metabolismo es el que lo activa. Si el metabolismo está inhibido, un profármaco no se activa. Recuerden el ejemplo que les di de la simvastatina, que la simvastatina es la que viene en las tabletas porque es más estable y hasta que tú te la tomas, el metabolismo lo hidroxila y la hidroxisimvastatina, que es el hidroxilado, o sea, el metabolito, como viene aquí en el ejemplo, el metabolito con efecto terapéutico, es el que tiene el potencial de disminuir los niveles de colesterol porque se une a la enzima 3-hidroximetilglutaril coenzima que es la que está en el top de la síntesis endógena de colesterol. Entonces, si el metabolismo está inhibido, como el ejemplo de este video, cuando tú te tomas un profármaco, el profármaco no se activa porque no hay quien le ponga ese grupo funcional hidroxilo, como vimos en la simvastatina, como les platiqué que pasa en los antivirales, como el oseltamivir, como pasa en un montón de fármacos que en realidad no son fármacos, que son profármacos. Ese ejemplo no lo olviden. Hay moléculas que nada más son precursores y tu metabolismo las activa. Si sucede lo que sucede en esta inhibición enzimática, que el metabolismo está bloqueado por un inhibidor, pues no hay metabolismo en el caso de los fármacos y el profármaco pues obviamente no se activa.
Entonces, aquí en este caso, pues si el profármaco no se activa, como en el caso de la simvastatina, pues obviamente va a haber una ineficacia terapéutica. Pero lo más normal que suceda es que, pues obviamente, haya intoxicación, pero va a depender de cuál es la ruta que haya tomado el fármaco de las 4 principales que pusimos al principio del tema de metabolismo. En resumen, no hay que moverle al metabolismo, ni hay que inducirlo, o sea, acelerarlo, ni hay que inhibirlo, que sería un sinónimo de enlentecerlo, porque te va a ocasionar problemas. Entonces vamos a ver en el siguiente video qué es lo que funciona como inductor y qué es lo que funciona como inhibidor. Entonces, con esto terminamos lo de la inhibición enzimática y nos vemos en el siguiente video.